2 clavos de olor, eso es todo lo que necesitas. No un suplemento de 80 euros, no una prescripción médica, no una dieta imposible. 2 pequeños clavos de olor que probablemente tienes ahora mismo en tu cocina, metidos en tu café de la mañana, y algo en tu cuerpo va a cambiar antes de que termines esa taza. Y cuando digo cambiar no lo digo en sentido metafórico, lo digo en términos bioquímicos, medibles, documentados. En los próximos minutos te voy a explicar exactamente qué ocurre en tu sangre, en tus articulaciones, en tu hígado y en tu sistema inmune durante los primeros 10 minutos, después de tomar esa combinación. Y te voy a decir algo más, la razón por la que tu médico probablemente nunca te lo ha mencionado no es porque no existan estudios, es porque el sistema médico actual no está diseñado para enseñarte a prevenir, está diseñado para tratarte cuando ya estás enfermo. Eso me frustra profundamente. Después de más de 20 años en medicina integrativa, sigo viendo a personas de 50, 60, 70 años que llegan a mi consulta creyendo que lo que les pasa es culpa de sus genes, que el deterioro es inevitable, que lo único que queda es gestionar los síntomas con pastillas. Y no, eso no es ciencia, eso es resignación disfrazada de medicina. Quédate conmigo, esto va a cambiar la forma en que ves tu taza de café cada mañana. Antes de hablar del clavo de olor, necesito que entiendas algo sobre lo que ocurre fisiológicamente en tu cuerpo cuando cruzas la barrera de los 50 años. No para asustarte, sino para que lo que viene después tenga todo el sentido. A partir de los 50, 3 procesos se aceleran de forma simultánea en la mayoría de las personas. El primero es la inflamación crónica de bajo grado. Los científicos la llaman inflammaging, una fusión de las palabras inflamación y envejecimiento. Es una inflamación silenciosa, sin fiebre ni dolor agudo, que va dañando tejidos lentamente durante años. Se manifiesta como fatiga, rigidez articular matutina, digestiones pesadas, niebla mental. La mayoría de la gente lo achaca a la edad y lo acepta. Grave error. El segundo proceso es la resistencia progresiva a la insulina. El páncreas empieza a trabajar menos eficientemente. Las células musculares se vuelven menos receptivas a la señal de la insulina. El resultado es que después de cada comida, la glucosa en sangre permanece elevada más tiempo del que debería. Eso no solo es un problema si tienes diabetes. Es un problema porque la glucosa elevada sostenida daña los vasos sanguíneos, los nervios, el riñón, y lo hace despacio, sin que lo notes, hasta que un día sí lo notas. El tercero es el deterioro progresivo de la capacidad detoxificante del hígado. Tu hígado realiza más de 500 funciones. Una de las más críticas es neutralizar toxinas ambientales, metabolitos celulares y residuos farmacológicos. Con la edad, las enzimas hepáticas responsables de ese proceso trabajan cada vez con menos eficiencia y vivimos en un entorno con una carga tóxica sin precedentes históricos. 3 procesos: inflamación silenciosa, glucosa descontrolada, hígado sobrecargado. ¿Puedes atacar los 3 con un solo gesto antes incluso de terminar el desayuno? Sí, y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. El clavo de olor no es una especie exótica de medicina alternativa. Es una de las plantas medicinales más estudiadas en la literatura científica indexada. Cuando hablas del clavo de olor desde un punto de vista bioquímico, estás hablando principalmente de un compuesto llamado eugenol. El eugenol representa entre el 70 y el 90% de la composición química del clavo de olor, y tiene algo que lo hace extraordinariamente interesante desde el punto de vista clínico. Su biodisponibilidad es altísima. Déjame explicarte qué significa eso. Muchos compuestos bioactivos que ingerimos tienen el problema de que el cuerpo no los absorbe bien. Se destruyen en el estómago antes de llegar al torrente sanguíneo, o se metabolizan demasiado rápido para tener efecto real. El eugenol no tiene ese problema, es una molécula lipofílica, lo que significa que atraviesa con facilidad las membranas celulares. Se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal y en condiciones favorables llega al torrente sanguíneo en cuestión de 10 a 15 minutos. ¿Y cuáles son esas condiciones favorables? Calor. El calor del café. El calor no solo ayuda a liberar el eugenol de la estructura del clavo, sino que potencia su solubilidad y acelera su absorción. Y el café, por su parte, no es un compañero neutro en esta ecuación.
El café tiene efectos bien documentados sobre la sensibilidad a la insulina. Contiene ácido clorogénico, un polifenol que ya de por sí modula la glucosa postprandial. Cuando combinas los polifenoles del café con el eugenol del clavo, no estás sumando dos efectos, estás creando una sinergia, una potenciación mutua. Pero aquí está el problema, y es un problema que llevo años denunciando. Estamos en la era de la medicina de la evidencia, se publican miles de estudios cada año, pero existe un filtro brutal entre esa evidencia y lo que llega al paciente. Ese filtro tiene nombre: rentabilidad. Un remedio que cuesta céntimos y que está en cualquier despensa no genera un modelo de negocio. No hay patente, no hay ensayo clínico financiado por una farmacéutica, no hay representante comercial que visite las consultas médicas para presentarlo. Eso no significa que no funcione, significa que nadie va a ganar dinero contándotelo. Yo sí te lo voy a contar. Empecemos por la glucosa porque creo que es el área donde el impacto es más inmediato, más medible y más relevante para la mayoría de personas que están viendo este vídeo. Si tienes más de 50 años y llevas una vida relativamente sedentaria con una dieta occidental típica, hay una probabilidad estadística considerable de que tu glucosa en ayunas esté por encima de lo óptimo. No necesariamente en rangos diabéticos, pero sí en esa zona gris que los médicos llaman prediabetes y que afecta a casi el 40% de los adultos mayores. El problema no es solo la glucosa en ayunas. El problema más insidioso es la curva de glucosa postprandial, es decir, lo que pasa con tu azúcar en sangre después de comer. Aquí es donde el eugenol entra en acción de una manera verdaderamente elegante. El eugenol inhibe una enzima llamada alfa-glucosidasa. Esta enzima, ubicada en el intestino delgado, es la responsable de descomponer los carbohidratos complejos en azúcares simples que se absorben en sangre. Cuando inhibes esa enzima, ralentizas esa absorción. El azúcar entra en sangre más despacio, la curva de glucosa postprandial se aplana. El páncreas no tiene que secretar un bolo masivo de insulina de golpe. Esto no es anécdota, es ciencia. Un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology demostró que el eugenol tiene una actividad inhibidora de la alfa-glucosidasa, comparable en determinadas concentraciones a la de la acarbosa, un fármaco antidiabético ampliamente prescrito, con la diferencia de que la acarbosa produce flatulencia, distensión abdominal y malestar digestivo en una proporción significativa de pacientes. El eugenol, en las cantidades presentes en 2 clavos de olor, no tiene esos efectos secundarios. Y aquí viene la sinergia con el café. El ácido clorogénico del café actúa por una vía diferente pero complementaria. Reduce la gluconeogénesis hepática, que es la producción de glucosa que hace el hígado incluso cuando no has comido. Eso significa que mientras el eugenol frena la absorción intestinal de azúcar, el ácido clorogénico frena la producción endógena de glucosa. Estás atacando la hiperglucemia por 2 frentes simultáneamente. El resultado práctico, que yo he visto en consulta repetidamente, es una glucosa postdesayuno notablemente más estable, menos picos, menos caídas bruscas, menos ese estado de somnolencia y bajo rendimiento cognitivo que tanta gente experimenta media hora después del desayuno y que atribuye a no haber dormido bien. Déjame ser muy directo contigo. Si tienes diagnóstico de diabetes tipo 2 o prediabetes y estás tomando medicación, esto no reemplaza tu tratamiento. Lo que puede hacer bajo supervisión médica es mejorar el control glucémico y con el tiempo reducir la dosis necesaria de fármacos. He visto ese proceso en pacientes. No es magia, es bioquímica. Ahora vamos a hablar de algo que yo llamo el secreto mejor guardado de la farmacología natural. Y voy a empezar con una analogía que quiero que recuerdes. Cuando tienes dolor de cabeza y tomas ibuprofeno, ¿qué está haciendo ese fármaco exactamente? Está inhibiendo una enzima llamada ciclooxigenasa 2, más conocida como COX-2. Esa enzima produce prostaglandinas, que son las moléculas que generan inflamación, dolor y fiebre. Cuando bloqueas la COX-2, bloqueas esa cascada. El dolor disminuye, la inflamación baja. El eugenol inhibe la COX-2, no lo digo yo. Lo dice un estudio publicado en Biochemical and Biophysical Research Communications, en el que se demostró la actividad inhibidora del eugenol sobre la COX-2
mediante mecanismos similares a los de los antiinflamatorios no esteroideos, no con la misma potencia que una dosis farmacológica de ibuprofeno, pero sí con un efecto real acumulativo y sin los efectos secundarios que hacen que el ibuprofeno sea tan problemático en personas mayores. ¿Cuáles son esos efectos secundarios? Los principales son la irritación gástrica y el daño a la mucosa intestinal. El ibuprofeno, tomado con frecuencia, erosiona el recubrimiento del estómago. Puede provocar gastritis, úlceras, sangrado digestivo. En personas de más de 60 años, con mucosa gastrointestinal ya más sensible, ese riesgo es especialmente relevante. Por eso, los médicos advierten: no tomes ibuprofeno con el estómago vacío. Por eso se recetan inhibidores de la bomba de protones junto con antiinflamatorios en pacientes crónicos, porque el tratamiento genera un problema que hay que tratar con otro tratamiento. El eugenol no irrita la mucosa gástrica, al contrario, tiene efecto protector sobre ella. Hay investigaciones que muestran su capacidad para reducir la inflamación de la mucosa gastrointestinal. Es literalmente lo opuesto al ibuprofeno en ese aspecto. Para alguien que se levanta por la mañana con rigidez en las manos, dolor en las rodillas, sensación de que el cuerpo no ha terminado de arrancar hasta pasada una hora del despertar, esto tiene implicaciones prácticas muy concretas. Pero aquí está el problema que muchos no consideran. La inflamación crónica de bajo grado no se manifiesta solo como dolor articular, se manifiesta como fatiga persistente, como bajada del rendimiento cognitivo, como un sistema inmune que trabaja constantemente apagando incendios pequeños y se agota, quedando vulnerable a infecciones más serias, como un endotelio vascular inflamado que predispone a eventos cardiovasculares. El clavo de olor en tu café matutino no es una solución mágica a 20 años de inflamación acumulada, pero sí es, tomado de forma consistente, uno de los gestos antiinflamatorios más potentes que puedes incorporar en tu rutina diaria, sin cambiar nada más de tu vida. Beneficio 3. Circulación sanguínea. ¿Tienes manos frías? ¿Pies fríos incluso en verano? ¿Esa sensación de hormigueo o entumecimiento en las extremidades cuando llevas un rato sentado? Si eres mujer y tienes más de 50 años, hay más de un 60% de probabilidad de que estés asintiendo ahora mismo. Y si eres hombre con problemas cardiovasculares previos, también. Esto no es solo una molestia, es una señal de cómo está funcionando tu circulación periférica. Es el reflejo de un flujo sanguíneo que no llega con suficiente presión y volumen a los extremos de tu cuerpo. El clavo de olor tiene un efecto vasodilatador documentado. El eugenol relaja el músculo liso de las paredes arteriales. Facilita que los vasos sanguíneos se dilaten ligeramente, reduciendo la resistencia vascular periférica y mejorando el flujo a las extremidades. El mecanismo involucra la inhibición de los canales de calcio en las células del músculo liso vascular. El calcio es el que provoca la contracción muscular. Cuando lo inhibes, el músculo se relaja, el vaso se dilata, la sangre fluye mejor. Esto no es anécdota, es ciencia. Un estudio de la Phytotherapy Research documentó el efecto vasodilatador del eugenol en modelos vasculares, concluyendo que su mecanismo de acción es comparable al de los bloqueadores de canales de calcio, una clase de fármacos ampliamente utilizada en hipertensión arterial. ¿Qué significa esto en la práctica? Que en los primeros 10 a 15 minutos después de tomar tu café con clavo, puede que notes una sensación de ligero calor en las manos, una mejor temperatura en los pies, una sensación de que la circulación se activa, no es imaginación, es vasodilatación real. Y para personas que toman medicación antihipertensiva, quiero ser muy claro, el efecto vasodilatador del clavo en estas dosis es suave y no interfiere con el tratamiento farmacológico en la mayoría de casos. Pero si tomas medicación para la presión arterial, comenta cualquier cambio en tu rutina con tu médico. La precaución no es miedo, es inteligencia. Beneficio 4. Digestión y tránsito intestinal. El café es uno de los estimuladores del peristaltismo intestinal más efectivos que existen. Si eres de los que necesitan su café matutino para ponerse en marcha, sabes exactamente de lo que hablo. El café estimula la motilidad del colon, aumenta la producción de ácido gástrico, activa el sistema digestivo. El problema es que en personas con gastritis, colon irritable o sensibilidad digestiva, ese efecto estimulante del café
puede ser excesivo. Acidez, urgencia, malestar. Aquí es donde el clavo de olor actúa como modulador. El eugenol estimula la producción de enzimas digestivas, especialmente lipasas y proteasas, que mejoran la descomposición de grasas y proteínas. Eso significa una digestión más completa y eficiente. Menos fermentación intestinal de alimentos no digeridos, menos gases, menos distensión abdominal. Al mismo tiempo, el clavo tiene propiedades carminativas. Un carminativo es una sustancia que reduce la formación de gas intestinal y facilita su expulsión. Las plantas carminativas han sido utilizadas en medicina tradicional durante miles de años. Jengibre, hinojo, anís, menta y sí, clavo de olor. No porque sean folclore, sino porque sus compuestos bioactivos actúan realmente sobre el músculo liso intestinal, reduciendo los espasmos y facilitando el tránsito. El resultado, combinado con el café, es una potenciación del efecto digestivo sin la irritación. El peristaltismo se estimula, pero de forma más suave y controlada. La producción de enzimas mejora. Los gases disminuyen. Para alguien que después de los 50 se levanta hinchado, con el abdomen tenso, con esa sensación de digestión lenta que no termina, esto puede marcar una diferencia notable ya desde las primeras semanas. Y no necesita ninguna adaptación de hábitos. Solo 2 clavos en tu café. Voy a darte un dato que probablemente no conocías y que quiero que te quede grabado. El índice ORAS mide la capacidad antioxidante de un alimento. Cuanto más alto, más eficazmente esa sustancia neutraliza los radicales libres, que son las moléculas inestables que dañan las células y aceleran el envejecimiento. Los arándanos tienen un índice ORAS de aproximadamente 4.600 unidades por cada 100 gramos. Se los considera un superalimento antioxidante. La granada, alrededor de 4.400. El brócoli, 1.300. El té verde, 1.200. El clavo de olor tiene un índice ORAS de 290.000 unidades por cada 100 gramos. Lee eso otra vez. 290.000 unidades frente a las 4.000 de los arándanos que te venden a 10 euros el paquete en tiendas de salud. El clavo de olor es, gramo por gramo, uno de los alimentos más antioxidantes que existen sobre la faz de la Tierra, y lo tienes en tu especiero por 50 céntimos. Los antioxidantes no son simplemente buenos para la salud en un sentido vago y difuso, tienen funciones celulares muy concretas. Neutralizan los radicales libres que dañan el ADN celular, protegen las mitocondrias, que son las centrales energéticas de tus células, reducen la oxidación del colesterol malo, proceso que está en el origen de la aterosclerosis, modulan la respuesta inmune, reduciendo la inflamación crónica que mencionábamos antes. El sistema inmune después de los 60 años está en lo que los inmunólogos llaman inmunosenescencia. Es el envejecimiento del sistema inmune. Los linfocitos T, que son los soldados especializados de tu sistema de defensa, disminuyen en número y eficacia. La respuesta a las vacunas es menos potente. La capacidad de eliminar células tumorales nacientes disminuye. La susceptibilidad a infecciones respiratorias aumenta. Contrarrestar la inmunosenescencia requiere un enfoque multifactorial, pero una de las estrategias más documentadas es reducir la carga de estrés oxidativo sobre el sistema inmune. Cuando tus células inmunes están constantemente combatiendo el daño oxidativo interno, tienen menos recursos para defender el cuerpo de amenazas externas. Cada vez que tomas ese café con clavo, estás reduciendo esa carga. Estás liberando recursos inmunológicos. Estás literalmente armando a tu sistema inmune con una dosis de munición antioxidante de primera calidad. Beneficio 6. Hígado y detoxificación. Quiero hablarte de tu hígado y quiero que le pongas la atención que merece, porque es el órgano más infravalorado del cuerpo humano hasta que falla, y cuando falla, lo hace tarde, de forma silenciosa, después de años de señales ignoradas. El hígado realiza más de 500 funciones metabólicas. Pero para el propósito de esta conversación, me voy a centrar en una: la detoxificación. El hígado neutraliza toxinas mediante un proceso de 2 fases. La fase 1 transforma las toxinas liposolubles en compuestos intermedios,
que son generalmente más reactivos y potencialmente más peligrosos que la toxina original. La fase 2 conjuga esos compuestos con moléculas como el glutatión, haciéndolos solubles en agua para que puedan ser eliminados por la orina o la bilis. El problema es que la fase 1 puede estar sobreactivada por el estrés, los medicamentos, el alcohol, los pesticidas y la contaminación ambiental, produciendo más compuestos intermedios reactivos de los que la fase 2 puede manejar. El resultado es un estado de toxicidad intracelular acumulada, estrés oxidativo hepático, inflamación del hígado y, en el largo plazo, daño progresivo al tejido hepático. El eugenol activa las enzimas de fase 2 del hígado. Específicamente, hay evidencia de que induce la expresión de enzimas como la glutatión S-transferasa, una de las moléculas más importantes de la maquinaria detoxificante. Esto significa que el clavo no solo aporta antioxidantes externos, sino que estimula la producción interna de los antioxidantes más potentes que tiene el cuerpo. ¿Cuándo empieza ese efecto? Desde la primera ingesta, aunque el efecto acumulativo se desarrolla con el uso continuado. Hay un detalle que siempre menciono en consulta y que aquí es relevante. Vivimos en un mundo de carga tóxica sin precedentes históricos. Pesticidas en los alimentos, metales pesados en el agua, contaminantes atmosféricos, disruptores endocrinos en los plásticos, fármacos que tomamos durante años. Todo eso pasa por el hígado. Todo eso tiene que ser procesado, neutralizado, eliminado. Si tu hígado está funcionando al 70% de su capacidad detoxificante, el 30% restante de toxinas está recirculando, depositándose en tejidos, contribuyendo a la inflamación crónica, al deterioro cognitivo, al agotamiento del sistema inmune. Apoyar el hígado no es un lujo, es una necesidad de salud pública que la medicina preventiva convencional ha ignorado criminalmente. Y el clavo de olor, en este contexto, no es un remedio folclórico, es una intervención hepatoprotectora con base molecular documentada. Ahora que entiendes el por qué, hablemos del cómo, porque la dosis y el método de preparación importan. 2 clavos de olor enteros por taza, no en polvo, no en extracto, sino los clavos enteros. Los introduces en la taza antes de añadir el café caliente. La temperatura del café, que ronda los 85 a 90 grados centígrados, es suficiente para liberar el eugenol de la estructura del clavo de forma progresiva mientras bebes. No necesitas que el clavo llegue a ebullición. De hecho, la ebullición prolongada puede degradar algunos compuestos volátiles. El remojo en café caliente durante los 3 a 5 minutos que tardas en beber la taza es el tiempo óptimo. ¿Con leche? Sí, funciona también. Aunque la leche puede ralentizar ligeramente la absorción del eugenol, el efecto global no se ve comprometido significativamente. ¿Con café descafeinado? Pierdes el efecto del ácido clorogénico sobre la glucosa. Si por sensibilidad o prescripción médica debes evitar la cafeína, el clavo en agua caliente o en infusión de cúrcuma sigue siendo válido para los demás beneficios. ¿Cuánto tiempo hasta notar resultados? El efecto sobre la glucosa postprandial puede medirse desde el primer día si tienes un glucómetro en casa. El efecto antiinflamatorio y circulatorio se nota típicamente en la segunda o tercera semana de uso consistente. El efecto hepático y sobre el sistema inmune es acumulativo y se aprecia en el periodo de 1 a 3 meses. ¿Hay contraindicaciones? Sí, y soy honesto con esto. El clavo de olor en dosis elevadas puede tener efecto anticoagulante. Si estás tomando warfarina, acenocumarol u otros anticoagulantes, consulta con tu médico antes. A dosis de 2 clavos diarios, ese efecto es mínimo, pero la precaución siempre es inteligente. También hay personas con alergia al eugenol, aunque es infrecuente. Si notas irritación oral, picor en labios o lengua, interrumpe y consulta, 2 clavos, no 10. No es una cuestión de más, es mejor. La dosis importa en bioquímica tanto como en farmacología. Déjame ser muy directo contigo en este punto final, y quiero que escuches esto no como el discurso de un médico, sino como la conversación honesta de alguien que lleva 20 años viendo lo que el sistema médico hace y lo que no hace. El sistema de salud actual es brillante para las urgencias. Si tienes un infarto, quiero estar en un hospital moderno. Si necesito una cirugía de cadera, la medicina occidental es extraordinaria.
Pero para la salud cotidiana, para la prevención, para el envejecimiento con calidad de vida, el sistema está roto. No por maldad, por diseño, por incentivos económicos que no premian la prevención, por protocolos clínicos que miden el éxito en ausencia de enfermedad aguda, no en presencia de bienestar real. El resultado es que millones de personas de 50, 60, 70 años toman 5, 7, 10 medicamentos distintos para manejar síntomas de enfermedades que, en muchos casos, podrían haberse prevenido o mitigado con cambios de estilo de vida, con nutrición funcional, con gestos sencillos y cotidianos que la bioquímica apoya, pero que nadie les enseñó nunca. 2 clavos de olor en el café no van a curar la diabetes tipo 2 ni a revertir 20 años de artritis. Soy médico, no charlatán, pero sí pueden ser el comienzo de una forma diferente de relacionarte con tu salud. Una forma en la que tú eres el agente activo, no el receptor pasivo de prescripciones. Una forma en la que empiezas a entender tu cuerpo como un sistema bioquímico complejo y fascinante que responde a lo que le das y que tiene más capacidad de autorregulación y recuperación de la que la mayoría de la gente imagina. Esto no es una anécdota, es ciencia. El eugenol inhibe la alfa-glucosidasa, bloquea la COX-2, induce las enzimas de fase 2 hepática, tiene el índice ORAC más alto de los alimentos que conocemos, dilata los vasos periféricos, estimula las enzimas digestivas, y todo eso ocurre en tu cuerpo antes de que termines esa primera taza. La pregunta no es si esto funciona, la pregunta es por qué nadie te lo había dicho antes. Y la respuesta, como siempre, hay que buscarla siguiendo el dinero. Si este vídeo te ha aportado algo que no sabías, tienes una sola tarea antes de continuar con tu día. Ve a tu cocina. Mira si tienes clavos de olor. Y mañana por la mañana, cuando prepares tu café, pon 2, solo 2, y presta atención a cómo te sientes. En el próximo vídeo voy a hablar de otro compuesto de cocina que actúa sobre el cortisol, la hormona del estrés crónico, y que, combinado con un ajuste de horario específico, puede mejorar la calidad del sueño en personas de más de 60 años de forma medible en menos de 2 semanas. Si no quieres perdértelo, ya sabes lo que tienes que hacer. Cuídate, porque nadie más lo va a hacer por ti con la dedicación que mereces. La información presentada en este vídeo tiene carácter exclusivamente educativo e informativo. No constituye consejo médico, diagnóstico ni tratamiento. Consulta siempre con tu médico o profesional de salud antes de realizar cualquier cambio en tu alimentación, especialmente si tienes enfermedades diagnosticadas o tomas medicación. Los resultados individuales pueden variar.